proceso termodinámico es la transformación que experimenta el sistema. Eso es. Ese proceso puede ser enfriamiento, calentamiento, compresión, si disminuye el volumen, expansión, si aumenta el volumen, combustión, si se quema y desprende calor, etc. Eso es. Voy a repetir 2 veces más. Proceso termodinámico. El proceso termodinámico es la transformación que experimenta el sistema. Ejemplo, enfriamiento, calentamiento, compresión, expansión, combustión, etc. Proceso es la transformación que experimenta el sistema termodinámico, ¿no? Por supuesto, el sistema termodinámico. Ejemplo, compresión, expansión, etc. Eso es el proceso. Entonces, ahora preguntamos, ¿qué es el proceso termodinámico? Marco Arnés. Marco Arnés. Buenas tardes, ingeniero. Marco Arnés. ¿Qué es el proceso termodinámico? El proceso termodinámico es el cambio que tiene el sistema. Transformación es la palabra más apropiada. Es la transformación que experimenta La transformación el sistema. Muy bien. que tiene el sistema. ¿Ejemplo? El taburete. No, ese es el sistema. El taburete, si se lo quema, el proceso es combustión. Combustión puede ser un proceso. Es cuando se comprime. Claro, si es compresión. El proceso puede ser compresión, expansión. Esos son los procesos que pueden experimentar los sistemas. Pero está bien. Proceso es la transformación que experimenta el sistema. Es la palabra más apropiada, transformación. Ya, ingeniero. Gracias. Muy bien. Yoseli Gutiérrez. Yoseli Gutiérrez. No está. Joel Nacho. Joel Nacho. No está. Sebastián Panicio. Me escuchó, perdón. Sebastián. Nacho, presente. Ya, nada. ¿Es el proceso termodinámico? El cambio. Ahí no, ingeniero. Ya notado. Es la transformación. La transformación del sistema. Sí. Por ejemplo, combustión, compresión, expansión, enfriamiento, calentamiento. Es la transformación que experimenta el sistema. Proceso es la transformación. Puede recibir calor, perder calor, hacer trabajo, no hacer trabajo, etc. Proceso es la transformación que experimenta el sistema. Muy bien. Sebastián Palicio. Sebastián. No está. Janet Rapu. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo te va, Janet? ¿Qué es un proceso termodinámico? Es la transformación que experimenta un sistema. Muy bien. Eso es. ¿Ejemplo? La compresión, como también combustión o calentamiento. Perfecto. Eso es. Muy bien. Janet Rusby. Muy bien. Hasta luego. Eso es. Bien. Entonces, como ven, estamos viendo el tema de termodinámica. Les dije, este es el penúltimo tema del programa. El último tema es muy bonito, es el tema de gravitación universal. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. En termodinámica se consideran los sistemas termodinámicos.
Un sistema termodinámico es una porción limitada de materia que se la considera independiente de influencias externas, mecánicas, térmicas, eléctricas, eólicas, lo que sea. Del mundo, del universo, escogemos un medio. Ejemplo, el aula de clase, y en el medio un sistema, que puede ser el taburete. Pero como les dije, el mismo aula puede ser un sistema, como ya dijimos. Hemos hablado de proceso termodinámico. El proceso es la transformación que experimenta el sistema. Calentamiento, enfriamiento, compresión, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres palabras claves que vamos a estar nosotros comentando. Energía, calor y trabajo. Es una trilogía. Fácil de acordarse. Energía, calor y trabajo. Energía, calor y trabajo. Porque las trilogías nos acordamos con más facilidad. Por ejemplo, si yo digo salud, dinero y... Amor. ¿Cuál es la otra? Amor. Exactamente. Yo pensé que todos iban a decir amor, porque están en la edad de amar, ustedes también. Yo ese tiempo ya he pasado, ya soy casado, abuelo, etc. Bueno, entonces es una trilogía, salud, dinero, amor. También aprendan esta trilogía, energía, calor y trabajo. Entonces hablamos de calor y de trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. El trabajo se mide en julios. Entonces vamos a ver en esta clase el trabajo con cambio de volumen. El trabajo con cambio de volumen en termodinámica. Tiene esta fórmula. El trabajo es igual a la integral de la presión por el cambio de volumen. Desde el volumen 1 hasta el volumen 2. O desde el volumen inicial hasta el volumen final. Bueno, veremos esto más. Estamos hablando del trabajo. En este caso, el sistema, voy a ponerlo aquí, de esta manera. El sistema ahora es esto. Una porción limitada de materia. El sistema es esto. Un cilindro que contiene un gas. Este es el sistema termodinámico. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Bien. Ese es el sistema. Un cilindro que contiene un gas. Ese es el sistema. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Estamos considerando entonces este cilindro que contiene un gas. Y vamos a hacer el trabajo para comprimir. Para comprimir. Para comprimir. Entonces podríamos decir nosotros aquí el proceso será compresión, una compresión. O sea, va a disminuir el volumen. Compresión. ¿No? O sea, vamos a empujar. Y para comprimir, por supuesto, como ya dijimos, nosotros no creemos en la teoría de la espontaneidad. Espontáneamente es imposible que esto se comprima. Alguien tiene que venir a aplicar una fuerza externa en el eje X, para empujar este pistón. Empujar y cambiar el volumen. Del volumen 1, el volumen inicial es todo este rectángulo que está aquí, bueno, todo este cilindro que está aquí. Aquí puse otro dibujito para entender el pistón más realmente. Entonces, por supuesto hay una presión del gas también y la sección, el grosor o el ancho del pistón. Bien. Hasta ahí. Entonces está claro. El proceso va a ser una compresión. El proceso va a ser una compresión. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Entonces aquí estamos viendo otro ejemplo de sistema.
un cilindro que contiene un gas. El sistema es un cilindro que contiene un gas y el proceso va a ser una compresión. Bien. Cuando me baje aquí un poquito, se va a desconfigurar. Por ese motivo lo voy a borrar. Espero que haya explicado muy bien. Pero sin embargo, vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotarlo. Bien. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Este es el sistema. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Vamos a aumentar el número de la letra. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Consideramos el cilindro de forma independiente, aislada, de influencias térmicas o mecánicas. Y el proceso es una compresión. Es decir, va a disminuir el volumen. El proceso es una compresión. Creo que con esto espero que esté quedando más clarito qué es un sistema y qué es un proceso. El sistema es un cilindro que contiene un gas. Y el proceso es una compresión. Por supuesto que no se puede comprimir espontáneamente. Por tanto, hay que hacer el trabajo. El trabajo realizado para comprimir el gas será el proceso para comprimir el gas será. ¿Cómo se define el trabajo en general? ¿Alguien se acuerda? ¿Fuerza por distancia? Exactamente, fuerza por desplazamiento. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Como es una fuerza variable en forma diferenciada, no importa. El trabajo será fuerza por desplazamiento. Esto es. Aplicar una fuerza F, como estamos viendo en la gráfica, y lograr un desplazamiento diferencial de X. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Donde la fuerza, en términos de presión, ¿a qué sería igual? La fuerza en términos de presión. En lugar de poner fuerza, colocamos en términos de presión. Presión por área. Exactamente, presión por área. Presión por área. Porque fuerza o presión es fuerza sobre área, va a ser presión por área. Muy bien, eso es. Lo copiamos otra vez. Y el área por el desplazamiento, viene a ser el volumen. O sea, este área o sección por el desplazamiento va a ser el volumen comprimido. Este va a ser el volumen comprimido. Voy a poner con mayúscula el volumen comprimido. Eso es. Entonces, el trabajo, por supuesto, como ya dijo la compañera, en general el trabajo, lo que habíamos dicho, el trabajo por definición es fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Es el trabajo, ¿no? Por definición en general, y se mide en julios. Entonces, en este caso, trabajo en forma diferencial, porque es una fuerza variable, fuerza por desplazamiento.
La fuerza ponemos en términos de presión y es presión por área. El área del pistón, el área de la sección, el grosor por el desplazamiento es el volumen. Y ese es el trabajo, ¿no? Por tanto, el trabajo neto para comprimir, neto para comprimir el gas desde el volumen B1 hasta el volumen B2 será. Entonces, hacemos esto. Será la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. La suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. Es decir, este trabajo, bueno, ya estamos sacando ya más bien pasamos directamente. El trabajo será igual a la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. ¿Dónde está? Aquí está. La suma integral. ¿De qué? De la presión por el volumen. De la presión por el volumen. Desde el volumen inicial, que es volumen 1, hasta el volumen final, que será el volumen 2. Entonces, esta es la expresión de trabajo con cambio de volumen. Esta es la expresión del trabajo con cambio de volumen, como hemos visto. El trabajo termodinámico con cambio de volumen es igual a la suma integral de la presión por el cambio de volumen. Hemos hecho la explicación de la fórmula que pusimos al principio. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, esta es otra fórmula que tienen que también memorizarla, aprenderla. Se aplican a diferentes tipos de procesos termodinámicos. Dependiendo del... Bueno. Entonces, hemos visto termodinámica, estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. Sistema termodinámico es una porción limitada de materia que se la considera de forma independiente, aislada del universo del medio externo mediante un límite, una frontera imaginaria. Proceso termodinámico es la transformación que experimenta el sistema, que puede ser combustión, compresión, como estamos viendo en el ejemplo, expansión, calentamiento, enfriamiento, etc. Estamos viendo aquí el ejemplo de el trabajo con cambio de volumen. El sistema considerado es un cilindro que contiene un gas y el proceso es una compresión. Como no se puede comprimir espontáneamente, alguien tiene que hacer un trabajo. El trabajo de comprimirlo. Y el trabajo se define fuerza por desplazamiento. Trabajo, fuerza por desplazamiento. La fuerza, en términos de presión, es presión por área. Y el área por el desplazamiento es el volumen comprimido. Diferencial de B es volumen comprimido.
Por tanto, el trabajo neto será la suma de todos los trabajos infinitamente pequeños. Es decir, aquí vamos sumando los trabajitos desde el volumen inicial hasta el volumen final. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Quieren seguir o quieren parar? Sigo. Sigamos. Muy bien. Bien. Está bien. Me alegra el optimismo. Bien. Entonces, ejemplo de procesos. Ejemplos de procesos. Podemos llamar A o 1, A. Proceso isobárico. Proceso isobárico. Este va a ser el primer proceso que vamos a ver. Proceso isobárico. Si ustedes se acuerdan la tarea que han hecho, porque hay temas que yo a propósito no los he dado para que ustedes investiguen un poco en la bibliografía. La presión atmosférica muchas veces se mide en bar, milibar. El otro día compré un calefón y me dijeron que la presión que soporta, del gas que soporta el calefón son de 25 milibares. Bar es una medida de presión. El proceso iso significa igual. Otra palabra compuesta. Iso significa igual. Y bárico es unidad de presión. Por tanto, este proceso es un proceso a presión constante. Proceso isobárico es un proceso a presión constante. El proceso isobárico es un proceso a presión constante. Puede haber otro proceso. Y otro proceso, y otro proceso. A ver. Cuando vimos el tema aquí del aula, dimos, hay variables termodinámicas. Temperatura, volumen y presión. Y calor. Estas son las variables. ¿No? Aquí está. Esto es interesante. Porque fíjense, dijimos, vamos a hablar siempre de estas palabras. Aquí tenemos temperatura, volumen, presión y trabajo. Estas son las variables. Estas son las variables. Entonces, en los procesos vamos a hablar de estas variables. Por supuesto, trabajo, estamos hablando de trabajo. ¿Pero en qué condiciones? De presión, volumen o temperatura. Una de ellas, que ya hemos apuntado, es presión constante. Presión constante. Isobárico. La otra puede ser un proceso isocórico o isocórico. 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 El proceso a presión constante es volumen constante. El proceso isocórico es volumen constante. Ya tenemos presión constante. Ya tenemos volumen constante. ¿Cuál puede ser el próximo? ¿Cuál sería el próximo? Isotérmico. Bien. Temperatura constante. Excelente. Temperatura constante es isotérmico. Con minúsculas. Temperatura constante. Y el último, el que nos faltaría, sería el proceso adiabático, donde el calor permanece constante. Entonces, inicialmente vamos a ver este tipo de procesos. Ejemplos de procesos termodinámicos. Pueden ser A,
proceso isobárico. B, proceso isobárico, presión constante. Isocórico, volumen constante. Isobárico, aquí tengo que cambiar. Este es isotérmico. Isotérmico. Isotérmico, térmico, temperatura constante, y el otro es adiabático. Proceso adiabático, calor constante. Ahora sí. Estos son los 4 posibles procesos iniciales que vamos a considerar. Proceso isobárico, presión constante. Proceso isocórico, volumen constante. Proceso isotérmico, temperatura constante. Y proceso adiabático, el calor permanece constante. Esos son. Como están tan entusiasmados, vamos a ver por lo menos el primero. Y ahí quedamos. Vamos a ver el primero. ¿Qué ponemos? Trabajo. Trabajo en un proceso isocórico. Ya. Trabajo en proceso isocórico. Ya. Este es el caso A. No es isobárico, ingeniero. No, isobárico, perdón. Isobárico. Ya, está bien, gracias. Isobárico. Entonces, vemos en todos casos esta fórmula. Lo anotamos. Esta fórmula. Si la presión es constante, si P mayúscula es constante, voy a hacerlo sin subrayar. Si P es constante, vamos a ponerlos aquí. Ya. Si la presión es constante, para que quede más clarito, si la presión es constante, entonces se saca la presión afuera de la integral. Sería aquí. Se sacó la presión afuera de la integral, porque es constante. Y luego se hace la operación matemática, que sería la integral del diferencial de volumen, ¿a qué es igual? Velocidad ¿Al 2 volumen? Al volumen. El volumen 2 menos el volumen 1. Volumen 2 menos el volumen 1. Exactamente. Al volumen y sus límites correspondientes. Lo que va a quedar entonces es volumen 2 menos volumen 1. Si quieren hacemos la integral o si no lo dejamos, porque como ven esto es muy sencillo. ¿Dónde está? Que tarda en salir aquí. Esto simplemente sería volumen, ¿no? Y por supuesto, con sus límites, seguramente volumen 1 más volumen 2. Y lo ponemos aquí abajito.
y hacen esto. Volumen, es como isla. Volumen 2, volumen 1. Ya. Entonces, esta es la ecuación de trabajo isobárico. Esa es la ecuación del trabajo isobárico. Esa es la ecuación de trabajo isobárico. Bien, entonces ese es el proceso. Y así sucesivamente en los otros 4 casos, o en los 3 casos que restan, se aplica esta fórmula que cuento con fondo amarillo. Siempre, siempre esta fórmula. Partimos de esa fórmula y vamos a despejar. Este sería el trabajo por un proceso isobárico. Este es la fórmula de trabajo para un proceso isobárico. Ya. Eso es. Bueno, quedamos aquí. En la próxima clase vamos a ver los otros 3 procesos y algunos ejemplos más. De todos modos, esto también